Konstantin Kule. Mientras tanto, vamos a ir reseñando su trabajo político por la defensa de las ideas de libertad. Aparte, tenemos la oportunidad de que habla español, así que podemos comunicarnos con él claramente. Konstantin es parlamentario, ¿sí? Él pertenece al bloque del FDP, del Partido Liberal Demócrata de Alemania. Ustedes saben, pertenece al Bundestag alemán y entre 2014 y 2018 fue presidente también de la organización juvenil del partido Junge Liberale. Es una juventud afiliada al FDP y hoy día es secretario general del mismo partido también en Baja Sajonia. Ha trabajado también en pro de los derechos civiles, la protección de datos en el mundo digital y el combate al extremismo político. Así que, Konstantin, bienvenido y gracias por estar nuevamente con nosotros. También aquí damos la bienvenida a Ricardo López Murphy, quien se ha sumado ahora al panel. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias también por acompañarnos, ¿sí? Ricardo López Murphy. No, un gusto. Gracias. Ricardo López Murphy, bueno, como ustedes, muchos seguramente lo conocen, en Latinoamérica. Él ha sido ministro de Economía, de Defensa en Argentina. Es un político de mucha trayectoria, aparte de un experto en temas económicos y siempre un gran referente del liberalismo en la región. Él ha fundado una organización, se llama Fundación Cívico Republicano, ha sido también consultor del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y también en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otros lugares que ocupa. Claramente, no solamente es un defensor de las ideas de libertad, sino también ha sido el presidente de la Red Liberal de América Latina. Pronto vamos a estar recibiendo en el escenario a Jorge Triana, nuestro tercer ponente para este panel. Así que, mientras tanto, les recuerdo a todos los que se van sumando y los que ya están en esta sala, tengan paciencia. Esto es un proceso que va en progreso, así que estamos conectando con nuestros oradores y con el público. Sus preguntas en Ask the Question van a ser todas, en su mayoría, obviamente vamos a tratar de leerlas al final de este panel. Lógicamente, por una cuestión de tiempo, seguramente algunas van a quedar, pero es importante que sepan que todo este esfuerzo que está haciendo la Fundación Felix Naumann para la Libertad va a ser también distribuido en redes sociales. Ustedes lo pueden seguir por ahí. Luego de este foro en vivo, vamos a distribuirlo en los canales de comunicación de la Fundación. Bueno, tenemos dificultades para que suba Jorge Triana, así que vamos a ir empezando, ¿sí? Si les parece, Ricardo, vamos a empezar con nuestro invitado, Konstantin Kule. Así que, Konstantin, te escuchamos. Está muy bien. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a la Fundación, por haberme invitado. Tengo que decir buenas noches desde Alemania, porque acá ya son las 7 de la noche, pero para mí es un gran placer nuevamente ver a Ricardo López Murphy, que conocí en mi última visita a Latinoamérica. Gracias. Yo creo que nos vimos en Buenos Aires Muchas gracias. en octubre del año pasado, ahí nos conocimos y le conocí. Así es. Lo chistoso y lo genial de esta reunión. Le conocí a Jorge Triana en mi penúltima visita a Latinoamérica y ahora los tengo a los dos juntos en el ámbito digital, o sea, una manera perfecta. Bueno, me han preguntado que les dé tal vez unas observaciones desde Alemania sobre esta crisis del COVID-19 y cómo está vinculada con el tema de la desinformación y con el tema de los derechos civiles. Y yo quiero solo brevemente hacer unas 3 observaciones. Primero,
mm, yo solo puedo hablar sobre Alemania porque yo no me he movido tan poco en los últimos años, nunca como en estas semanas pasadas. Así que Esto ya me vi. Hola, Gracias, María José. Bueno, ahí. aquí damos la bienvenida a Jorge Triana y enseguida lo presentamos. Continúa, Constantín, por favor. Gracias, con gusto. Hola, Jorge, qué gusto estar contigo. Yo estaba haciendo una pequeña introducción sobre la situación en Alemania que tenemos, en la cual los partidos políticos, digamos, del centro están más o menos de acuerdo sobre las medidas que se han tomado contra el COVID-19, sobre este virus. Y yo creo que el hecho de que los partidos políticos acá en Alemania y en todos los países en los que hay una democracia con mucha unidad, tiene una gran ventaja. Y esta ventaja de la unidad es que las medidas se pueden tomar con mucha velocidad, que ahora podemos cambiar leyes, podemos cambiar nuestro presupuesto para salvar a la economía con alta velocidad en el Parlamento, en el gobierno, y eso no sería posible si no tuviéramos esta gran unidad en el país. En cambio, la desventaja de esta unidad es que la crítica se pierde un poco y que la crítica hacia, refiriéndose a estas medidas políticas, ya no tiene lugar en el ámbito político. Y esto es algo muy peligroso para una democracia porque esto trae a extremistas y trae a los que siguen teorías conspirativas porque se sienten como los únicos que critican las medidas del gobierno y las medidas políticas contra el COVID-19. O sea, que yo pienso que después de algunas semanas, algunos meses, los países afectados, las democracias afectadas también deben volver al debate y no podemos dejar el debate sobre la enfermedad, sobre el virus, sobre la cuestión si las medidas son proporcionales solo a los extremistas, sino debemos tener este debate sobre el virus, sobre la enfermedad y sobre las medidas en el centro del ámbito político, incluyendo a nosotros como liberales, porque la democracia vive por el debate. Así que mi primera propuesta sería volver a este debate sin perder una unidad básica. Lo segundo que quería subrayar es que hay que valorizar a los derechos humanos y hay que ver que hay más que algunos derechos humanos. Lo que quiero decir con esto es que se habla mucho por el momento del derecho a la vida y se habla mucho del derecho a la salud. Hablando como liberal y veniendo de un mundo liberal, como nosotros lo somos como liberales, los derechos civiles son derechos para defendernos contra el Estado. Y ahora podemos ver que el Estado, en primer lugar, trata de cuidar a la vida, trata de cuidar a la salud de los ciudadanos, pero al mismo tiempo estamos viendo amenazas contra la libertad de movimiento, contra la libertad de culto, contra la libertad de profesión. La gente no puede abrir las tiendas, la gente no puede visitar su familia, la gente no puede ir a la misa. Todo lo que está normalmente protegido por la Constitución está ahora bajo esta protección del derecho a la vida y del derecho a la salud. Yo considero estas medidas correctas. Yo creo que estamos en un buen camino para proteger nuestro sistema de salud, para proteger nuestra democracia, pero en cambio no podemos dejar que haya un debate en el cual a lo largo tengamos a derechos civiles y derechos humanos superiores e inferiores.
No hay derechos superiores e inferiores. El derecho a la vida, el derecho a la salud es importante, son derechos importantes, pero el derecho a la profesión, el derecho a tener un negocio, la libertad de culto y la libertad de movimiento, todos esos derechos civiles, humanos, constitucionales en sus países también son importantes y deben ser los liberales que siempre juegan el papel de que no haya derechos humanos superiores e inferiores, solo hay derechos humanos, y los que están en favor de los derechos humanos y quieren seguir sus derechos humanos no deben buscar una excusa, sino es el Estado que debe decir por qué está limitando a las libertades de los ciudadanos. O sea, mi primer punto es que hay que volver al debate, y el segundo es que hay que valorizar todos los derechos humanos también en una crisis como tal. Y mi tercer y último punto es que yo creo que en las democracias no importa si hablamos de las democracias en Latinoamérica o las democracias en Europa, tenemos que hablar sobre errores. En esta crisis pasan errores. Nosotros como políticos, en la ejecutiva, en la legislativa, en la administración, pasan errores. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una administración muy importante de salud, que es como la primer institución para dar consejos en el ámbito de salud hacia el gobierno. Y esta institución publicó a fines de enero, al inicio de febrero, que este COVID-19 no es peligroso. Unas 4 semanas después publicaron que las mascarillas son inútiles. Ahora son los mismos expertos que dicen que la enfermedad es peligrosa y que los ciudadanos deben usar mascarillas. Yo creo que la capacidad de cambiar su opinión como científico, como político, es una ventaja de la democracia y no es una desventaja. Nosotros ahora podemos observar las campañas de desinformación, las campañas que están en favor de tendencias autocráticas, y estas tendencias autocráticas son los que no permiten los errores, pero los demócratas sí permiten errores, y nosotros debemos como políticos y debemos como periodistas, como científicos en esta crisis hablar, comunicar más abiertamente sobre nuestros errores y sobre las cuestiones abiertas que también tenemos. Nosotros estamos aprendiendo cada día más sobre este virus, por lo tanto, no hace daño si una democracia como un sistema que está aprendiendo, ese es el sentido de una democracia, también se cambia de opinión. Esto nos ayudaría a luchar contra la desinformación, y yo estoy muy feliz de estar con ustedes, y vamos a ver lo que nos van a comentar Ricardo y Jorge. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Constantín, por tu intervención. Realmente muy, muy interesante. Vamos a presentar ahora a nuestro tercer invitado en este panel, que se subió hace poco aquí, Jorge Triana. Vamos a presentarlo. Jorge Triana es diputado local de la Ciudad de México por parte del Partido Acción Nacional. Fue diputado también federal por el Distrito 10 de la Delegación Miguel Hidalgo entre 2015 y 2018. Es abogado, tiene su propio estudio jurídico y dedica a la implementación de políticas públicas y proyectos de innovación gubernamental. Jorge, te escuchamos. Muchísimas gracias, Juan Manuel, Ricardo, Constantín, a todas las personas que nos están escuchando, y gracias, por supuesto, a la Fundación por la invitación. Primero que nada, poner un poquito en contexto el momento que estamos viviendo. Por supuesto que bajo una contingencia, una emergencia sanitaria como la que estamos sobrellevando en la actualidad, las libertades se ven amenazadas, los derechos se ven coartados, y creo que el único momento en el que se puede justificar el coartar algún derecho es precisamente en alguna contingencia. ¿A qué voy? Y yo lo voy a poner sobre la base de 3 valores que debemos defender los liberales.
en todo momento, que es la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Entendiendo personas como sustancia individua de naturaleza racional, capaces de tomar sus propias decisiones con responsabilidad y en el marco de la ley correspondiente de cada uno de los países. Bajo este precepto, pues creo que las medidas que están tomando los distintos gobiernos a lo largo y ancho del mundo tienen por objeto el preservar la vida. En primera instancia, el ordenar este aislamiento, el ordenar esta cuarentena, que está mal dicho el término de cuarentena, tiene otro origen el término de cuarentena, pero bueno, este aislamiento social, el cierre de comercios, pues el argumento es preservar la vida. El debate aquí, o lo que tendríamos nosotros que poner sobre la mesa, es si el preservar la vida puede justificar el coartar la libertad y la propiedad de otras personas. Por salvar vidas, por evitar que se propague esta pandemia aún más de lo que ya ha hecho, estamos coartando libertades. Las personas no pueden salir a las calles con normalidad, no pueden utilizar los espacios públicos. Está coartada, como decía Constantín, la libertad de tránsito, la movilidad de los ciudadanos. Por supuesto que también el derecho a la propiedad está pendiendo de un hilo. ¿Por qué? Porque está completamente cercenada la propiedad privada. ¿A qué me refiero? Sobre todo en lo que tiene que ver con el libre comercio, el intercambio, la enajenación de bienes y de servicios está completamente cerrado en la mayor parte de los países, dependiendo de la estrategia que se siguió para poder atacar este flagelo de el coronavirus. Entonces, ante una situación completamente contingente, completamente emergente, pudiera permitirse pues el coartar las libertades o los derechos. El debate es hasta dónde llega. Me remito un poco y pongo el ejemplo, y donde quiero hacer un poco de énfasis, es hacia lo que llamamos nosotros la suspensión de garantías bajo la luz de la legislación de mi país, de México. Se contempla en nuestra Constitución una serie de causales para poder suspender garantías individuales. Las garantías individuales son pues la garantía que te dé el Estado de poder ejercer tus derechos y libertades a plenitud. Y el presidente de la República tiene que enviar al Congreso pues una solicitud de suspensión de garantías, argumentando que se trata de una situación contingente. Esto no sucedió en México. En México simplemente se tomó la decisión por temas humanitarios, de protección civil, de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se coartaran estas libertades, que se generara un aislamiento social y, por supuesto, se está generando un problema inmenso dentro de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque al estar coartadas las libertades, incluyendo la libertad económica, que es la más importante, porque es la que tiene que ver con la subsistencia diaria de las personas, bueno, pues se ven amenazadas las rutinas diarias de los ciudadanos y esto genera una problemática adicional. Y esto además se agrava, el término lo vamos a estar escuchando mucho a lo largo de este foro completo, pues por las noticias falsas, las fake news. Fíjense qué paradójico. Es precisamente la tecnología de la comunicación, son precisamente las redes sociales, pues la modernidad que nos permite tener este tipo de foros virtuales y estar en varios países al mismo tiempo comunicándonos, lo que provocó que se convirtiera esta epidemia en una pandemia, en un contagio a nivel internacional. La facilidad que hay para viajar de un país a otro, la comunicación, la globalización, permitió que se expandiera de un momento a otro en prácticamente todo el planeta Tierra y por eso es una pandemia, pasó de ser de epidemia a pandemia. Y también es el propio avance de los medios de comunicación, también es el propio avance de la tecnología, la modernidad, lo que está pues generando confusión en la sociedad acerca de la información que se tiene sobre dicha pandemia. ¿A qué me refiero? Corre o circulan voces o circulan rumores a diestra y siniestra sobre el origen de este virus. Hay diferentes teorías, hemos escuchado unas completamente descabelladas,
que se trata de conspiranoicas, por supuesto, que se trata de un arma secreta de los chinos para controlar el planeta Tierra, teorías muy técnicas que tienen que ver con el origen científico de este virus, que si fue a través de un murciélago, en fin, la rumorología está a la orden del día. La rumorología al interior de los países y las noticias falsas está a la orden del día. Por ejemplo, aquí en México existe una seria contradicción entre las cifras oficiales que da el gobierno y las cifras que a la luz o con las fórmulas aplicadas por la Organización Mundial de la Salud deberían darse para arrojar los resultados del número de contagios y el número de fallecimientos. Mi país, México, es un país federal, al igual que Alemania, Constantin, está pues dividido en estados federales con su propia legislación, con sus propios parlamentos, y hay contradicción en las cifras que se arrojan tanto de fallecidos como de casos de contagios a nivel estatal y a nivel federal. Esto pues nos genera muchísima desconfianza en el gobierno, que de por sí nos tiene coartadas nuestras libertades, nuestros derechos, sin haber seguido el protocolo constitucional de suspensión de garantías individuales, y pues ahora sumado esto genera un descontento y genera un resquemor social muy importante. Esto puede llegar a estados realmente dramáticos. Sí, por supuesto, se ha generado pánico entre la sociedad, pero más allá de eso, pues puede haber un descontento social, la gente se puede desesperar, salir a las calles, ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿a qué voy? Para no extenderme mucho. Quiero centrar mi punto de vista al respecto sobre si están o no amenazadas las libertades. Yo diría, están completamente coartadas, número uno. Número dos, estas libertades o derechos pudiera ser justificable que sean coartadas en una situación de emergencia o de contingencia como la que estamos viviendo. Sí, así se ha marcado históricamente, ¿no? Y pudiera ser pues un tema a debate, pero bueno, es una situación prácticamente de guerra la que estamos viviendo y está justificada esta situación. Y número tres, habría que ver si el preservar la vida, que es el argumento principal para suspender estas libertades y garantías, justifica el coartar libertades y derechos, nuestra libertad y nuestra propiedad. Fíjense que históricamente, hemos tenido, la humanidad ha tenido brotes de epidemias gravísimas. El término cuarentena viene precisamente de la peste que se tuvo a principios del siglo pasado, donde se tenía que guardar 40 días porque 40 días era lo que tardaba en incubarse la bacteria. En ese momento era una bacteria. En este momento me parece que la incubación es de 10 días y sin embargo, hay países que llevan 2 o hasta 3 meses completamente guardados con la economía detenida, y esto va a generar una crisis económica sin precedente. Creo yo que la visión que tenemos los liberales de la no intervención del Estado en la economía, de generar oportunidades a los ciudadanos para que con sus propios medios y de manera subsidiaria, por supuesto, puedan desarrollar sus capacidades y puedan crecer, puedan hacer crecer la economía, puedan ser un detonante con sus capacidades a nivel individual, pues creo yo que también por única y exclusiva ocasión puede moverse. ¿A qué me refiero? Creo que el Estado en este momento no debe quedarse cruzado de brazos. Creo que el Estado debe ser en este momento, sí, motor de la reactivación económica en los países. Tiene que haber medidas, como se llaman, contracíclicas para poder revertir los efectos de este flagelo de la pandemia. Tiene que haber incentivos fiscales para que las empresas, las micro, pequeñas, medianas empresas, no quiebren. A nivel Latinoamérica, las micro, pequeñas y medianas empresas generan alrededor del 75% de los empleos formales y mueven alrededor del 80% del Producto Interno Bruto de los países. Entonces, es importantísima la intervención del Estado. Fíjense qué paradójico. Nosotros velamos por una mínima intervención del Estado, por un Estado mínimo, por un Estado pequeño, pero en esta única ocasión, por tratarse de una emergencia sanitaria, donde está de por medio la vida y, por supuesto, la libertad y la propiedad de las personas,
se pide y se exige una mínima intervención del Estado para poder garantizar la reactivación económica. Hay países, me parece que Alemania está dando incentivos fiscales o medidas contracíclicas de arriba del 20% de su Producto Interno Bruto. A nivel América Latina, Chile está dando sus incentivos por arriba del 5% del Producto Interno Bruto, 5.5%. Yo me avergüenzo de mi país porque nuestro presidente está obsesionado con construir una serie de obras faraónicas, se le va el presupuesto en eso, no entiende que es un tema de emergencia, que hay que reactivar la economía lo más rápido posible para que no se pierdan empleos, para que no nos estanquemos. Y bueno, pues simplemente nuestro apoyo no llega ni siquiera al 1% del Producto Interno Bruto. Entonces creo que es muy importante que sí haya intervención a este respecto, y con esto concluyo. Simplemente reafirmar, hay que preservar la vida sin afectar la libertad y la propiedad de los ciudadanos, y esto es lo que realmente está a debate y lo que está en juego. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Realmente te agradecemos por tu exposición. Bueno, hay un montón de preguntas claramente, tanto la exposición de Cule como de Jorge Triana ahora han despertado el interés. Muchas de las preguntas se van respondiendo a medida que nuestros oradores van exponiendo, pero claro, después vamos a hacer alguna intervención del público. Ahora es el turno de Ricardo López Murphy, a quien dejo la palabra. Muy bien, buenas tardes desde Argentina. Quería decirles primero mi saludo a Constantín y a Jorge, que es un placer poder compartir este panel con ellos y escuchar con cuidado los relatos sobre la evolución de los hechos en Alemania y México. Y ahora quisiera yo hacer una breve exposición sobre los riesgos que corremos en un tipo de problema como una pandemia. Naturalmente, las pandemias crean la ocasión y la circunstancia, como bien explicaba Constantín, para que haya una acción uniforme del sistema político donde la necesidad de concentrar energías para la batalla contra la enfermedad hace que otras temáticas sean desplazadas. Naturalmente eso en países más frágiles institucionalmente que Alemania pone un riesgo de tendencias autocráticas, de desconocer los límites prescriptos por nuestras constituciones y avasallar en última instancia los límites institucionales y, como bien decía Jorge, las libertades básicas. En realidad, la reacción que se ha tenido en nuestros países, yo voy a particularizar en Argentina, no ha sido, digamos, de la eficacia de Alemania. ¿En qué sentido? En el sentido que el gobierno nuestro, probablemente por falta de lucidez, no hizo una inversión adecuada en testeos, es decir, en mecanismos que permitan aprovechar lo que bien Jorge señalaba, el proceso de que estuvimos encerrados para saber quién está enfermo, quién no. Nosotros llevamos 8 semanas de severo encierro y sin embargo el número de test es muy bajo y los riesgos de excesos autoritarios han circulado por doquier. El gobierno lo hace por decreto de necesidad de urgencia, que para que ustedes tengan una idea es como hacer leyes sin parlamento, o es una executive order. Eso en general debería ser absolutamente excepcional, pero se ha convertido prácticamente en una rutina del Poder Ejecutivo. Esas tendencias autocráticas probablemente se han incentivado porque con el temor, o mejor dicho, el pánico que ha generado la enfermedad, ha impedido la reunión de los cuerpos deliberativos, tanto a nivel local como a nivel estadual, como a nivel federal, y la falta de funcionamiento completo del
Congreso de la Nación, de las legislaturas estaduales y de los consejos deliberantes locales, ha propiciado un clima de prácticamente actuar sin control y balance. Yo quiero llamar la atención sobre esto, en particular, como muy bien explicaba Jorge, esto tiende a producir una gran desinformación. Por ejemplo, no se sabe bien cómo va a ser la salida del encierro, el aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO, como le dicen en Argentina. Sabemos cómo entramos, nadie sabe cómo se sale. En segundo lugar, y en esto nos parecemos a México, la caída del nivel de actividad económica en mi país yo creo que en México también, va a estar en 2 dígitos, eso va a causar un daño enorme. Yo creo que la exageración por el pánico y la mala información ha hecho que lleguemos a decretar encierros en lugares donde no hay contagiados y donde no ha habido muertos. O sea, y estos excesos nos van a costar en términos de nivel de vida un daño muy grande, y la caída en el nivel de vida seguramente va a causar más muertos que la pandemia. Por eso yo diría que un punto esencial es que haya la máxima transparencia. El mejor mecanismo de transparencia en las democracias liberales es el funcionamiento de los cuerpos deliberativos, es decir, del Congreso. Ese funcionamiento permite que los representantes del pueblo puedan interrogar a los miembros de la rama ejecutiva por qué se han tomado medidas y cuál es el programa de salida, cuál es la hoja de ruta. Entre otras cosas, por temor, problemas de contagio, acá se han tomado medidas sobre los detenidos en cárceles, pero con tanto descriterio que se han soltado homicidas y violadores. Y eso solo es posible en un clima donde no hay ese control y balance, donde nadie está diciendo de qué estamos hablando, quién se hace responsable. Hoy el mismo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confesaba que no se sabe bien a quién han soltado ni quiénes son los que han liberado y bajo qué argumento. Entonces, la cuestión del control y balance propio de las democracias liberales no es simplemente un prurito de los liberales, es una cuestión funcional esencial para, no digo evitar los errores, porque como bien decía Constantini, está en la naturaleza humana equivocarse, pero sí, como él también lo señalaba, la gran capacidad de corrección que tiene un sistema de esta naturaleza. Y eso no funciona cuando está prácticamente bloqueado el funcionamiento colectivo de nuestros órganos parlamentarios, y yo diría es una inmensa prioridad para evitar las noticias falsas, para evitar los análisis espurios, para obligar a todos a tener que responder. O sea, la democracia implica, entre otras cosas, no solo la legitimidad de origen, sino la legitimidad de ejercicio, sino también la responsabilidad. Son responsables ante el electorado los miembros ejecutivos y deben poder dar explicaciones, y me parece que en particular en toda Latinoamérica el temor, el pánico a la pandemia creó una oportunidad para el autoritarismo inenarrable. En ese sentido, yo creo que es vital en una situación como esta preservar la confiabilidad de las cifras y de las estadísticas. Yo pensaba lo que debe ser la Venezuela de Maduro en estas circunstancias, lo que debe ser la Cuba de los Castro, la opacidad, el ocultamiento, la tergiversación debe ser fenomenal. Bueno, es nuestra obligación, yo diría, no solo de los liberales, sino, como decía Constantín, de todos los que creemos en la sociedad abierta, hacer un fuerte énfasis en la transparencia de la información
en la transparencia sobre las políticas. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es el cronograma de salida? ¿Cómo se va a enfrentar la catástrofe económica que el encierro ha generado? Y sobre todo, dar una respuesta que no agrave ese pánico colectivo, ya no solo a la pandemia o al virus, sino también al desorden post-pandemia, al descalabro presupuestario y económico que el encierro forzado y desmedido de nuestra población ha generado en el funcionamiento económico. Creo yo que una de las víctimas más grandes de esta pandemia ha sido la verdad. Por supuesto, después de haber tomado medidas de encerrarnos durante 8 o 10 semanas, si los números no son los que se han, digamos, comentado, lo que generó el pánico, después vendrán las preguntas. ¿Cómo puede ser que por temas que no fueron de la envergadura que se nos amenazó, nos hayan sometido a semejante encierro, a semejante degradación y a semejante exceso? Porque una cosa es en Alemania, donde están testeando y sabiendo qué es lo que va a ocurrir, cuál es el programa de salida, y otra cosa en nuestros países, donde nos tienen encerrados, pero nuestra capacidad de testeo es del orden de una 20ª parte, de una 30ª parte de lo que está ocurriendo en los países desarrollados. Nosotros, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, el problema que no se aclara en la Argentina, nosotros testeamos menos de una 12ª parte de lo que testea Chile y menos de una 6ª parte de lo que testea Uruguay. Yo creo que parte de los números nuestros se deben a que no testeamos. Entonces los números parecen bajos, pero parte del problema es no realizar la tarea que debería hacer el gobierno. Con esto, Juan Manuel, he manifestado mis preocupaciones, la necesidad del retorno a la institucionalidad y la necesidad del retorno más rápido que se pueda a la actividad económica, por supuesto tomando las medidas sanitarias y de higiene propias de una situación riesgosa en términos de distanciamiento social, en términos de tomar las precauciones. Pero no es posible en nuestras sociedades pobres mantener a todo el país encerrado como se lo ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo López Murphy. Muchas gracias a los tres ponentes en este panel tan particular sobre el avance de las libertades en época de pandemia. Antes de que nos deje Constantín, porque sé que tiene una llamada importante, hay varias preguntas, pero hay una que, bueno, primero el público quiere saber por qué Constantín habla tan bien español. Bueno, yo hace algunos años vivía en el Ecuador, en el año 2005-2006 como estudiante de intercambio y pasaba 10 meses en un colegio hablando español todos los días, viviendo con una familia ecuatoriana por esto. Bueno, muy bien. Constantín, y también para el resto de los ponentes seguramente pueden participar en esta pregunta, que es una de las más votadas. ¿Cuál consideras que es la oportunidad para la narrativa liberal ahora que salgamos de la pandemia? ¿Hay una oportunidad real para el liberalismo? Yo creo que hay una oportunidad para el liberalismo, pero también hay un deber muy importante para el liberalismo. Voy a compartir con ustedes una observación que podemos hacer ahora en Alemania que tiene que ver con la política económica. Sobre todo los partidos de la izquierda, los socialdemócratas acá, los verdes, los que son aún más de la izquierda, utilizan esta crisis para cuestionar el sistema económico en el que estamos las democracias en el mundo. Están contra el crecimiento económico, están en contra de la globalización, están en contra del libre mercado, están en contra del intercambio de bienes entre los países y reciben mucho aplauso, muchísimo aplauso, y es un movimiento muy peligroso porque esa gente se olvida completamente
que el crecimiento económico de mañana serán las ayudas contra el corona, contra el COVID-19 del día después de mañana. O sea, necesitamos el crecimiento económico, necesitamos los impuestos de una economía reabierta, como lo planteó Ricardo López Murphy, para preparar lo que debe hacer el Estado en el futuro. Nosotros en Alemania solo podemos tomar estas medidas que estamos haciendo ahora porque hemos tenido unos años con pleno crecimiento y con un presupuesto sin una nueva deuda, que es algo excepcional en la historia de Alemania y que lo hemos tenido en los últimos 10 años y ahora podemos gastar este dinero. Este entendimiento económico solo lo tenemos nosotros como liberales y este papel es muy importante para nosotros. Déjenme anotar un punto más, tomar en cuenta lo que han dicho Ricardo López Murphy y Jorge Triana sobre, digamos, los valores que son protegidos por el momento por el Estado, que como tú has dicho, Jorge, son la vida, la libertad y la propiedad, y como lo has dicho perfectamente, siempre es la cuestión si la relación entre el propósito de estas medidas y el daño causado por las medidas todavía es adecuado. Esa es la pregunta. Y como yo lo veo, hay dos, digamos, mecanismos de seguridad que debemos introducir a este sistema. El primero sería, hay tres. El primero sería que las medidas tienen que ser limitadas temporalmente. Nosotros no podemos ver una amenaza hacia las libertades civiles por meses. Eso deben ser semanas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y después de este periodo el gobierno debe repensar si es necesario o no. Un segundo mecanismo de seguridad sería lo que ha dicho Ricardo López Murphy, que la decisión debe moverse desde el gobierno hacia el Parlamento, porque si vemos nosotros un corte de libertades tan grave, esta decisión no puede ser hecha solo por el gobierno, sino debe ser hecha por el Parlamento. Y lo tercero que quería mencionar, porque es algo que tiene en común México y Alemania, es el federalismo. Acá hay un debate muy interesante, porque mucha gente está, digamos, un poco decepcionado de que los estados diferentes de Alemania tomen medidas diferentes. Pero yo soy de un estado muy grande, con mucho espacio, pero con muy poca gente, donde hay muy pocos contagiados. Entonces, ¿cómo vamos a tener que hacer lo mismo que en Berlín? Yo me imagino que hay regiones en México, que hay estados donde hay muy pocos contagiados, pero en el DF la situación ha de ser completamente diferente. Entonces, el federalismo y el límite geográfico también puede ser un mecanismo de seguridad para proteger a los derechos civiles, o sea, límites temporales, límites geográficos y más poderes para el Parlamento. Muy bien, gracias, Constantin. Y Jorge y Ricardo, bueno, también sumándonos a esta pregunta del público, ¿es una oportunidad para el liberalismo o estamos frente a un nuevo paradigma en el cual el liberalismo, la democracia liberal, los mercados abiertos no tienen cabida en este mundo de nacionalismos? Jorge. Tu audio. A ver ahora. Ahí está. A ver, no, ahora. No. Ahí, dale. Ya, listo. Yo creo que, por supuesto, que hay una oportunidad enorme para el liberalismo por una razón muy, muy sencilla. Miren, México, por ejemplo, lo propongo también como punto de referencia, es una zona altamente sísmica. Hemos tenido terremotos realmente devastadores, el último de ellos en el año 2017, realmente una tragedia enorme. Y cada vez que viene una contingencia de este tipo, una tragedia humana, lo que se dice en la sociedad es que los ciudadanos rebasaron al gobierno
Y yo creo que es una oportunidad para hacerle ver a la ciudadanía, para hacerle ver a la sociedad que el ciudadano siempre va a estar un paso adelante del gobierno y romper con esa dependencia de no salimos adelante porque el gobierno no actuó. Bueno, siempre va a haber alguna forma de actuar. En México, ante la omisión, la indolencia, ante la irresponsabilidad del Estado, la sociedad se está organizando. Ya el Consejo Empresarial ha firmado un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo muy importante para poder otorgar créditos fiscales a las pequeñas empresas, que es algo que no quiere hacer el presidente de la República, pero que sí se está llevando a cabo. Entonces, este tipo de acciones que se hacen por cuenta de la sociedad, sin cargo al Estado, es algo que hace enfurecer, por ejemplo, a nuestro presidente, porque él no es el que está dando la ayuda, ya no está generando esa dependencia. Bueno, pues son lo que nos puede volver fuertes. Pero más allá de esta oportunidad que tenemos como liberales para impulsar el liberalismo en nuestros países, tenemos también una enorme amenaza, y lo mencionaba muy bien Constantin. Hay personas que están viendo la oportunidad de capitalizar políticamente esta situación para atacar al libre mercado y para decir que gracias al libre mercado vamos a entrar en una recesión económica, va a haber escasez de productos básicos, van a decrecer las economías en buena medida. Nuestro presidente en mi país lo que dice, se ha aventado a decir, se ha aventurado a decir que la crisis es consecuencia del neoliberalismo y que la pandemia del COVID simplemente vino a acrecentarla. Eso es un completo absurdo. Eso habla de un oportunismo tremendo y tenemos el reto, los liberales, de desmentir esos mitos que se van a generar alrededor de esta pandemia y esta tragedia que estamos viviendo para apuntalar nuestros principios y para apuntalar, por supuesto, las ideas de libertad. Absolutamente, Jorge. Gracias, Ricardo. Tu audio, Ricardo. Ahí. Sí, yo lo tengo abierto el audio. Ahí le escuchamos. No, ahí se fue de vuelta. A ver. Ahí vamos, Ricardo. Ahí está. Pero no soy yo el que lo toca. Son los hilos del poder. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahí está. No, es que debe ser López Obrador. El punto es que yo creo que se crea una oportunidad enorme para la idea de la libertad, porque si algo hemos defendido es la capacidad de los ciudadanos, de los emprendedores, de la sociedad civil, y en una atmósfera donde todo el mundo va a ser más pobre, porque la pandemia va a dejar a todos los países empobrecidos, algunos más, otros menos, pero va a haber una caída del PBI mundial de magnitudes nunca vistas desde los años 30. En esas condiciones, cuanto más libertad haya, cuanto más emprendedurismo, los mercados tienen una gran aptitud para descubrir dónde hay que invertir, dónde hay que crecer, y tienen una enorme flexibilidad, cosa que no disponen los gobiernos, y seguramente va a ser una excepcional circunstancia para que la plasticidad de la economía de mercado, la aptitud de la democracia liberal, de esa capacidad de corregir errores que nos hablaba Constantin, se despliegue en su integralidad. Yo no veo forma de salir de la crisis, de la descapitalización y del atraso que la pandemia creó sin abrir las libertades. Yo diría, el mejor ejemplo sería la Alemania del 48, donde la liberalización de la actividad económica produjo un extraordinario boom económico. Nosotros, después de este encierro, vamos a necesitar otra que la libertad de Erhard en el 48. Es lo único que nos va a rescatar del retraso y el empobrecimiento. Ahora, debo reconocer que en Argentina desbordamos a López Obrador. Nuestra viceministra de Educación llegó al extremo de decir que el virus lo ha causado el liberalismo. Ya no es que tenemos una situación económica.
acá esta energúmena ha dicho que el virus lo inventó el liberalismo. Así que a mí, en el fondo, me parece bien que nos sintonicen y nos ataquen, porque lo que se está descubriendo, creo que todo el mundo, es que la verdadera alternativa al estatismo, a la autocracia, a la ignorancia y a la barbarie de estos regímenes populistas y totalitarios es las ideas de la libertad, y son esas ideas de la libertad en lo institucional, en lo económico, en lo educacional, en lo social, en la libertad de prensa, en saber la verdad, donde está la gran diferencia y el gran avance posible. Creo yo que luego de la pandemia vamos a escribir páginas brillantes para la libertad y para las ideas liberales, porque va a haber una circunstancia donde va a haber que enfrentar los problemas, y yo no veo otra conjunto de ideas articuladas que las nuestras en una situación que va a ser desesperante en muchos países, caída del nivel de actividad económica. Bueno, muy bien. Lamentablemente tenemos que charlatanes vamos a enfrentar siempre. Pero el foro continúa. Solamente para los ponentes en esta oportunidad, despedirse de su público. Muchas gracias. Sí, yo también tengo que salir porque ahora el día de los diputados, de los políticos consiste de conferencias digitales enseguidas. Entonces ya tengo la próxima, pero ha sido verdaderamente acá también un placer estar con ustedes, y espero que nos veamos pronto, y cuídense en esta época no tan fácil. Espero ver a todos ustedes muy pronto. Muchas gracias, muchos saludos desde Alemania. Muchas gracias a la Fundación por organizar este maravilloso debate. Gracias, chao, chao. Gracias, Juan Manuel, Bueno, Constantín, muy bien. Ricardo. Gracias a todos. Gracias. Los invitamos a la próxima sesión de Fake News.